Juramento de ceniza. El puerto orbital sobre Bastión 8 estaba sumido en un silencio espeso, casi tangible. No había gritos, ni pasos apresurados, ni órdenes lanzadas al aire. Los humanos del tercer regimiento de interdicción humanitaria se movían como si compartieran una única mente, cada uno consciente de su papel exacto. En el pecho, todos llevaban una cápsula negra marcada con un código que no comprendía, Sombra 9. No pregunté qué era, la forma en que la tocaban de vez en cuando, como quien recuerda una promesa, bastó para entender que no era un simple equipo. La luna, desde la altura, se veía como una cicatriz flotando en la negrura. Bastión 8 no era un mundo vivo, sino una roca excavada durante siglos hasta dejar su corteza abierta y frágil. El enjambre vendaval ya había tomado la mayor parte de sus túneles externos, empujando a las fuerzas aliadas hacia el núcleo minero. Lo que quedaba de defensa no era una muralla, sino voluntad concentrada en pocos puntos firmes. Las cápsulas humanas de descenso no se parecían a las que yo conocía. No había asientos rígidos ni cinturones metálicos. Una malla flexible se ajustaba al cuerpo como una segunda piel, proyectando un resplandor suave que subía y bajaba al ritmo de la respiración. Pronto entendí que no era adorno, servía para sincronizar los latidos de todos los ocupantes. Durante todo el trayecto, ningún humano pronunció palabra. Solo se escuchaba el pulso común, grave y constante, como si el propio vehículo respirara con nosotros. Aterrizamos en una explanada al borde de una falla minera. El suelo vibraba con una frecuencia baja y continua, como si algo enorme durmiera bajo la superficie. En el horizonte, torres improvisadas hechas con maquinaria reconvertida vigilaban un cielo filtrado por drones espejados, que teñían la luz en un tono anaranjado perpetuo. Bastión 8 vivía en un atardecer que no terminaba nunca. Caminamos hacia el hospital de campaña. Allí, un soldado humano se arrodilló junto a un niño Itari que lloraba con espasmos. Sin quitarse el casco, retiró un guante y apoyó su mano sobre el pecho del pequeño. Su respiración, lenta y profunda, se reflejó en el dispositivo de muñeca, enviando un patrón que el niño empezó a imitar. El llanto se calmó. No era un gesto improvisado, era un protocolo, una técnica para devolver control a quien estaba atrapado por el pánico. Fue entonces cuando llegó el primer ataque del vendaval. No se presentó con fuego ni explosiones, sino con un canto. Un sonido grave, profundo, que se filtraba a través del suelo y del aire, atravesando huesos y pensamientos. No era un ruido que se escuchara con los oídos, sino con la mente. Imágenes ajenas comenzaron a invadir mis recuerdos, rostros que nunca había visto, paisajes que no existían en mi mundo. Las especies aliadas a nuestro alrededor comenzaron a temblar, algunos dejaron caer sus herramientas. Los humanos, en cambio, permanecían firmes, como si aquel canto no pudiera quebrarlos. La capitana Aria Velasco levantó un brazo, y de inmediato un enjambre de drones liberó una red de microespejos en el cielo. La luz se apagó hasta convertirse en un crepúsculo cerrado, la cortina de medianoche. No era solo una barrera visual, era un aislamiento sensorial diseñado para cortar el vínculo del enemigo con nuestras mentes. El canto se intensificó. Sentí un vértigo agudo y un hormigueo en la nuca. Un técnico humano activó un dispositivo que emitió una pulsación invisible, el mareo cedió. En ese instante comprendí que su calma no era ausencia de miedo, sino resistencia entrenada frente a un ataque que comenzaba en lo más profundo del pensamiento. En el mapa holográfico desplegado en el centro del campamento, varios puntos rojos parpadeaban bajo la superficie, núcleos cantorales del vendaval. Si lograban sincronizarse, la defensa caería en minutos. La cortina se cerró por completo y el aire se volvió más frío. El latido colectivo de la unidad se aceleró un compás, como un tambor que prepara un ritual inquebrantable. Ese fue mi primer contacto real con ellos. No necesitaban proclamar su intención. Cada respiración, cada mirada firme y cada pulso compartido transmitían lo mismo: resiste. Y supe que no se trataba solo de una palabra. Era un juramento, sellado en ceniza, del que no se podía volver atrás. La liturgia de la preparación. La cortina de medianoche había transformado Bastión 8 en un mundo cerrado, donde la luz era un recuerdo y el horizonte se había reducido a unos pocos metros de penumbra. Allí, cada sonido y cada movimiento parecían amplificados, como si el aire mismo quisiera participar en la preparación de lo que vendría. Los humanos se desplegaban sin voces,
comunicándose con gestos y pulsos de luz emitidos desde los visores. Cada uno sabía exactamente dónde colocarse, qué equipo ajustar, qué revisar en el compañero que tenía al lado. No era improvisación, era un ritual meticuloso. Lo primero que hicieron fue establecer una red de drones luciérnaga, pequeños aparatos que flotaban a baja altura y emitían destellos calibrados para marcar rutas seguras. No eran luces constantes, sino pulsos breves, imposibles de seguir para el enemigo. Cada parpadeo era una instrucción: avanza, detente, gira. Yo observaba la precisión con la que los humanos las interpretaban, y me sorprendía ver cómo soldados de especies distintas, integrados en la unidad, seguían esas señales con la misma fluidez. Era evidente que, antes de cualquier combate, el regimiento había invertido tiempo en enseñar su lenguaje táctico a todos los aliados. El centro de mando improvisado estaba instalado en una antigua cámara de extracción minera, ahora transformada en una sala oscura con pantallas y mapas que parecían flotar en la penumbra. La capitana Velasco supervisaba el mapa empático, una proyección tridimensional que no solo mostraba posiciones y estructuras, sino también los signos vitales de cada combatiente y civil dentro del perímetro. Las prioridades no se definían por el valor estratégico del terreno, sino por la concentración de vidas en riesgo. Aquello era más que un mapa, era la representación física de su filosofía de combate. Mientras revisaba las proyecciones, un grupo de soldados repartía raciones. No eran comidas individuales, colocaban recipientes comunes y todos, humanos y no humanos, se servían sin hablar. Me di cuenta de que este silencio no era frialdad, sino un esfuerzo consciente por no contaminar el ambiente con nerviosismo o miedo. Comer juntos en calma, aunque fuera bajo la amenaza inminente, era parte de su método para reforzar la cohesión. Otro detalle me llamó la atención: antes de ponerse los guantes, muchos humanos escribían nombres en sus muñecas con tinta indeleble. Eran nombres que no aparecían en las listas de combate, probablemente familiares, amigos, personas ausentes. No pregunté por qué lo hacían, pero supe que tenía un peso simbólico. Era una forma de recordar por quién estaban dispuestos a sostener la línea. En paralelo, equipos técnicos instalaban sensores de eco térmico en los pasillos subterráneos. Estos dispositivos captaban cambios mínimos en la temperatura del aire y podían detectar a las criaturas del vendaval antes de que se aproximaran lo suficiente para atacar. Cada sensor quedaba vinculado a un canal de alerta que se integraba en el patrón de pulsos lumínicos de los visores, creando un sistema de aviso silencioso pero inmediato. La disciplina se extendía incluso a los movimientos de mantenimiento de armas. No vi a nadie hacer comprobaciones nerviosas o repetitivas. Cada revisión se hacía con la misma lentitud y precisión que un cirujano. El miedo no estaba ausente, pero estaba encapsulado dentro de un procedimiento. Era como si cada acción tuviera un valor litúrgico, destinado a imponer orden sobre el caos que aguardaba afuera. En medio de esta preparación, la capitana activó un canal interno. Las pantallas mostraron imágenes captadas por sondas enviadas a los niveles inferiores. Las criaturas del vendaval se movían en enjambres fluidos, como si compartieran una sola mente. En varias galerías, formaban lo que llamaban núcleos cantorales, grupos que emitían el mismo canto siónico que habíamos sentido antes. Si varios de estos núcleos se sincronizaban, la oleada resultante podría desorientar a todo el bastión. La respuesta humana fue inmediata: desplegar la cortina hasta los sectores subterráneos, adaptando microespejos y generadores portátiles para recrear la misma penumbra controlada que ya teníamos en la superficie. No era solo una defensa, era un entorno diseñado para favorecer sus sentidos y entorpecer al enemigo. En ese momento entendí que para los humanos la preparación no era un paso previo a la batalla, era la batalla misma. Cada gesto, cada instalación, cada silencio medido, estaba pensado para moldear el campo de combate antes de que el primer disparo sonara. Eran artesanos de la contención, tejedores de un escenario donde ellos controlaban las condiciones y el enemigo se veía obligado a jugar con reglas ajenas. Cuando la última línea de drones luciérnaga quedó posicionada y la penumbra fue absoluta, la unidad se detuvo un instante. Sentí el cambio en el aire, las respiraciones se sincronizaron, los latidos se unieron en un pulso firme y colectivo. No había discursos ni proclamas, pero la atmósfera estaba cargada con la certeza de que todos, humanos y aliados, estaban listos para enfrentarse a lo que viniera. Comprendí entonces que la liturgia de la preparación no era un adorno cultural. Era su verdadera arma. Y yo, sin darme cuenta, ya estaba siguiéndola también.
La máquina de la compasión. La primera incursión bajo la cortina de medianoche fue como entrar en el interior de un organismo vivo. Los túneles mineros, tallados durante generaciones, habían sido transformados por el enjambre vendaval en un laberinto orgánico. Las paredes estaban recubiertas de una película translúcida que pulsaba con un ritmo propio, como si cada galería respirara. El aire era denso, cargado de un olor metálico y húmedo que recordaba a sangre oxidada. Avanzábamos en columnas compactas, guiados por los pulsos lumínicos de los drones luciérnaga. El silencio era absoluto, roto solo por el eco amortiguado de nuestras pisadas. La penumbra filtrada por la cortina hacía que las distancias fueran engañosas. A veces un pasillo parecía cercano y resultaba estar a decenas de metros. En esa oscuridad calculada, los humanos se movían con la confianza de quien ha entrenado para ver sin ver. El primer contacto con el enemigo no fue un enfrentamiento frontal. Fue un rescate. Los sensores de eco térmico detectaron un grupo de supervivientes atrapados en una galería lateral. Al llegar, encontramos a crías de 3 especies distintas, acurrucadas detrás de una barricada improvisada de escombros y maquinaria. Sus ojos reflejaban pánico absoluto. El canto siónico del vendaval, aunque amortiguado por la cortina, seguía vibrando en el aire, aferrándose a las mentes más jóvenes. Los humanos actuaron sin dudar. 2 soldados se arrodillaron junto a las crías, ajustaron la frecuencia de sus visores y comenzaron a emitir pulsos lumínicos suaves, sincronizados con respiraciones lentas. Otro sacó un pequeño generador de calor y lo colocó entre los niños. No había órdenes habladas, cada uno parecía saber exactamente qué hacer. En pocos minutos, los pequeños habían pasado de un temblor incontrolable a una calma vigilante. Mientras tanto, el resto de la unidad aseguraba el perímetro. No disparaban indiscriminadamente, sus armas estaban calibradas para detectar patrones de calor y movimiento, y solo respondían a amenazas confirmadas. La precisión era quirúrgica. Incluso en medio de un rescate, no descuidaban la disciplina táctica. Vi entonces un tipo de munición que no conocía, proyectiles de memoria. No explotaban con fragmentos ni fuego, sino con ráfagas de datos diseñadas para confundir al vendaval, sobrecargando sus receptores sensoriales con recuerdos falsos. Era una guerra no solo física, sino mental. El objetivo no era destruir cada criatura, sino interrumpir la coherencia del enjambre, rompiendo la sincronicidad de su canto. Cuando el camino estuvo despejado, la evacuación comenzó. Cada soldado humano cargó con un niño o un herido, sin importar su especie. Lo hacían con un cuidado que contrastaba con la dureza de su armamento. Parecía imposible que alguien pudiera llevar tanto peso físico y emocional al mismo tiempo, pero ellos lo hacían como si fuera su deber más básico. En la ruta de regreso hacia el punto seguro, un nuevo núcleo cantor comenzó a vibrar en la distancia. El sonido se filtraba como un rumor bajo la piel, intentando ganar control sobre nuestras emociones. Vi a un joven soldado humano cerrar los ojos un instante y ajustar la cápsula negra en su pecho. No la activó, pero el simple contacto parecía reforzar su determinación. Comprendí que Sombra 9 no era solo un dispositivo, era una última línea que no se cruzaba a la ligera. Llegamos a la cámara de extracción que servía como hospital improvisado. Allí, las crías fueron entregadas a personal médico que ya trabajaba bajo los mismos protocolos de calma y sincronización. Nadie celebró el rescate con palabras. El único reconocimiento fue un leve contacto de manos entre soldados y médicos, una transferencia silenciosa de responsabilidad. Mientras observaba todo aquello, me di cuenta de que estaba presenciando algo más que eficiencia militar. Era una máquina de compasión diseñada para operar en el peor de los entornos. No era sentimentalismo, era ingeniería emocional aplicada al campo de batalla. Cada acción tenía el propósito de preservar no solo la vida, sino la integridad mental de quienes sobrevivían. Al caer de nuevo en la penumbra de la cortina para la siguiente misión, entendí que esta forma de actuar no era circunstancial. Para los humanos, rescatar y proteger no eran interrupciones del combate, sino parte esencial de él. Su guerra no consistía solo en derrotar al enemigo, sino en garantizar que, cuando todo terminara, todavía hubiera algo por lo que valiera la pena seguir viviendo. Y en ese momento, por primera vez, me pregunté si yo mismo sería capaz de hacer lo mismo si estuviera en su lugar. Cuando se abre la cortina. Avanzar bajo la cortina de medianoche era como moverse dentro de un sueño calculado. La oscuridad no era total,
pero sí lo suficiente para borrar colores y reducir el mundo a siluetas. Los humanos se desplazaban con una seguridad inquietante, guiados por patrones de pulsos ápticos que recorrían sus guantes y botas. No necesitaban ver el camino, lo sentían en vibraciones medidas que indicaban dirección, distancia y velocidad. Nos internamos en un sector que antes había sido una avenida principal de la colonia minera. Ahora era un pasillo de sombras, con restos de estructuras colgando sobre nuestras cabezas como esqueletos de metal. Los drones espejo flotaban más arriba, girando sus superficies de grafeno para desorientar a cualquier criatura del vendaval que intentara usar la biofototaxis como guía. Era un juego de percepciones. Nosotros estábamos acostumbrados a no ver, ellos no sabían moverse sin referencias. A medida que avanzábamos, el canto del enemigo empezó a filtrarse de nuevo. Esta vez era más agudo, como un filo vibrando en el aire. Sentí un cosquilleo en la base del cráneo y un impulso repentino de acelerar el paso, como si algo me empujara hacia adelante. Reconocí la trampa. El canto estaba modulando mi sentido del tiempo. Si cedía, perdería el ritmo de la unidad. Respiré siguiendo el pulso colectivo, y el efecto disminuyó. Llegamos a un punto donde los túneles se bifurcaban en una red densa. En el centro de la intersección había algo que no esperaba, una guardería biológica del vendaval. Era un nido, un conjunto de cápsulas orgánicas incrustadas en la roca, cada una palpitando al ritmo del canto. Entendí enseguida que aquello no era solo un criadero, era un amplificador psiónico. El núcleo cantor estaba anclado allí, usando las crías del enjambre como resonadores vivos. La capitana Velasco hizo una señal breve. Un grupo se adelantó para colocar cargas de pulso sónico en puntos estratégicos, diseñadas para romper la coherencia del canto sin destruir el nido completo. Esa contención me sorprendió. Habría sido más fácil arrasar todo, pero los humanos parecían tener una regla no escrita de no destruir indiscriminadamente, incluso en territorio enemigo. Mientras preparaban la operación, una oleada psiónica atravesó la cortina como una marea oscura. Fue tan súbita que me doblé sobre mí mismo, las antenas temblando de dolor. Vi imágenes que no eran mías, una ciudad ardiendo bajo un cielo fracturado, una voz sin boca llamándome por un nombre que no reconocía. Sentí que la realidad se fragmentaba. Entonces, una mano enguantada se cerró sobre mi nuca. Una descarga áptica, firme y precisa, bloqueó la intrusión. Era un técnico humano. No dijo nada. Su visor opaco reflejaba la débil luz de la cortina. Soltó mi cabeza y volvió a su tarea como si nada hubiera pasado. Las cargas fueron colocadas y sincronizadas con un temporizador de latido. No medían segundos, medían pulsos. Cuando el contador llegó a 0, un estallido sordo recorrió la galería. El canto se cortó en seco, como si alguien hubiera arrancado las cuerdas de un instrumento. Las cápsulas del nido siguieron latiendo, pero el vínculo psiónico quedó interrumpido. Sin embargo, aquello no era una victoria completa. El núcleo cantor había escapado hacia niveles más profundos, dejando tras de sí un rastro de vibraciones que se alejaban rápido. La capitana indicó que debíamos seguir, y la unidad se reorganizó sin una sola palabra. La persecución sería más peligrosa, cuanto más abajo fuéramos, más fuerte sería el canto. La cortina se adaptó para moverse con nosotros. Microproyectores portátiles reemplazaron a los drones estáticos, generando penumbra en movimiento. Era como llevar el cielo artificial a cuestas, asegurando que las condiciones tácticas siempre fueran favorables. Cada paso estaba medido, no había carreras ni movimientos bruscos. La velocidad era constante, diseñada para evitar que el enemigo pudiera anticipar nuestras reacciones. Mientras descendíamos, me di cuenta de que mi propia respiración se había acoplado por completo al ritmo humano. Ya no necesitaba mirar las luces guía ni sentir las vibraciones para seguirlos. Mi cuerpo había adoptado su cadencia. Y con ella, su forma de pensar. Comprendí que esa era la verdadera función de la cortina, no solo ocultar, sino integrar. Quien caminara bajo ella acababa por moverse y decidir como uno más. Al llegar al siguiente punto de control, la capitana se detuvo. En su mano, la cápsula negra de sombra 9 parecía más pesada que nunca. No la activó, pero el gesto dejó claro que nos acercábamos a un límite. El núcleo cantor estaba cerca, y su próxima oleada psiónica podría ser decisiva. Mientras la unidad ajustaba equipos y comprobaba municiones, pensé en lo que habíamos hecho. No habíamos destruido el nido, no habíamos arrasado la zona,
pero habíamos obligado al enemigo a retroceder y a romper su coordinación. Y lo habíamos hecho sin perder el control, sin ceder al caos que el canto intentaba sembrar. En ese momento, bajo el pulso constante de la cortina, entendí que la fuerza humana no estaba solo en su armamento o en su disciplina, sino en su capacidad de llevar su propio mundo consigo, incluso en las profundidades más hostiles. El precio. El descenso hacia los niveles más profundos de Bastión Ochre no fue una simple maniobra táctica. Cada metro ganado costaba energía, concentración y, sobre todo, control mental. El canto del núcleo cantor no había cesado del todo, ahora era más grave, como si se filtrara desde las rocas mismas. Vibraba en las paredes, en el aire y en nuestros huesos, modulando recuerdos y emociones. No era un ataque frontal, sino una erosión lenta, calculada para desgastar la voluntad antes que el cuerpo. Seguíamos bajo la cortina, pero la penumbra era más densa aquí. Los microproyectores portátiles proyectaban sombras móviles que confundían la orientación, favoreciendo a quienes conocían el patrón. Los humanos lo conocían. Nosotros, los aliados, empezábamos a entenderlo, pero requería un esfuerzo constante no dejarse arrastrar por la ilusión de que el camino se repetía o que estábamos atrapados en un bucle. Fue entonces cuando apareció la verdadera disyuntiva. Los sensores de eco térmico confirmaron que el núcleo cantor se había refugiado bajo un hospital improvisado de mineros y refugiados. El hospital estaba instalado en una cavidad amplia, protegida por un entramado de maquinaria inactiva. La proximidad del núcleo significaba que cada persona allí estaba expuesta a su influencia psiónica. Y si lanzábamos un ataque directo, las bajas civiles serían inevitables. En la penumbra del puesto avanzado, la capitana Velasco y su equipo trazaron el único plan viable, una siembra de vacío en los niveles subterráneos. La operación consistía en detonar cargas de compresión que colapsarían los túneles bajo el núcleo, aislándolo del hospital. El problema era el tiempo. La evacuación completa requeriría más minutos de los que el núcleo tardaría en lanzar su próxima oleada psiónica total. Fue allí cuando vi lo que significaba que los humanos se quedaran últimos. No hubo debate. Mientras otras especies comenzaron la evacuación guiando a los civiles hacia rutas seguras, el tercer regimiento se desplegó en un anillo protector alrededor del hospital. Cada soldado tomó posición no para defenderse a sí mismo, sino para ganar segundos a costa de su propia seguridad. Y lo hicieron sin alzar la voz, sin proclamas heroicas, simplemente ejecutando. El canto se intensificó. Sentí que mi memoria se llenaba de imágenes distorsionadas, batallas que nunca luché, pérdidas que no eran mías, rostros que no reconocía pero que me dolían como si fueran parte de mi historia. Me vi a mí mismo, en otro lugar y otro tiempo, huyendo. El pulso colectivo de la unidad me ancló a la realidad. En medio de aquella presión invisible, los humanos seguían marcando el ritmo, manteniendo su respiración medida, como si desafiaran al canto a romper su cadencia. Vi a un soldado cargar a un anciano Itari sobre sus hombros mientras, con la otra mano, mantenía su arma lista. Otro, herido en una pierna, ayudaba a caminar a un técnico en Antrio que apenas podía sostenerse. No había distinción de especie ni de origen, todos formaban parte de un mismo círculo de protección. Era una coreografía silenciosa, donde cada paso hacia atrás estaba calculado para no romper la línea. Cuando el último grupo de civiles salió del hospital, el núcleo cantor comenzó su canto final. La intensidad fue tal que la penumbra pareció vibrar, y por un instante creí que la cortina se rompería. Fue entonces cuando vi a la capitana llevar la mano a su cápsula Sombra 9. No la activó de inmediato, esperó a que la señal de evacuación confirmara que nadie quedaba dentro. Solo entonces, en medio de aquella marea psiónica, presionó el seguro. No supe exactamente qué ocurrió después. Hubo un instante de vacío en mi mente, como si hubieran arrancado una página entera de mis recuerdos. Cuando volví a enfocarme, el canto había perdido fuerza. El núcleo, desconectado de su propio eco mental, se replegaba hacia las grietas más profundas. La detonación controlada de la siembra de vacío sacudió el suelo. Un estruendo apagado, seguido por un silencio abrupto, marcó el colapso de los túneles. El hospital, aunque dañado, permanecía en pie. El núcleo cantor había quedado aislado y su amenaza inmediata neutralizada. Los humanos no celebraron. Recogieron su equipo, revisaron a los heridos y reorganizaron la formación para la retirada. En sus movimientos había algo distinto, un peso que no estaba allí antes.
Comprendí que el precio no se había pagado solo en esfuerzo físico o riesgo de vida. Activar Sombra 9 significaba sacrificar algo que no se podía recuperar. Recuerdos, fragmentos de identidad, momentos que definían quiénes eran. Mientras caminábamos de regreso bajo la cortina, pensé en lo que había visto. Esa disposición a cargar con la monstruosidad, a pagar con partes de sí mismos para proteger a otros, era más aterradora que cualquier arma. Y, sin embargo, era también lo que les daba su fuerza. Ese era el precio. Y ellos lo pagaban sin esperar que nadie lo entendiera. El verdadero terror. Regresamos a la superficie bajo un cielo que seguía velado por la cortina. El aire, cargado de polvo metálico, se mezclaba con el olor ácido de la maquinaria recalentada. Habíamos aislado al núcleo cantor, pero todos sabíamos que no estaba destruido. Su eco psiónico, aunque debilitado, seguía filtrándose por las rocas como un recuerdo que se niega a desaparecer. La misión estaba cumplida, pero no había alivio en los rostros, solo una concentración fría, sostenida. En el trayecto, noté algo extraño en algunos de los humanos que habían estado más cerca de la capitana durante la activación de Sombra 9. Se movían igual, hablaban poco, como siempre, pero había vacíos sutiles en su mirada. Como si en sus pensamientos hubiera habitaciones cerradas de las que no tenían la llave. Comprendí que aquel sacrificio no era algo que se pudiera ocultar. La pérdida de un recuerdo importante deja una sombra que cambia la forma en que uno habita el presente. Yo mismo había sentido una fracción de ese vacío. Un momento antes de la detonación mental, algo dentro de mí se había borrado. No sabía qué era, solo que había un hueco donde antes había algo que me definía. Y ese hueco me inquietaba más que cualquier herida física. El bastión estaba en calma relativa cuando llegamos. Los civiles rescatados eran atendidos por equipos médicos, y las especies aliadas se reorganizaban para las siguientes fases de defensa. La cortina empezó a levantarse lentamente, dejando que un sol debilitado bañara la superficie. La luz, después de tanta penumbra, parecía demasiado nítida, como si revelara más de lo que queríamos ver. Fue en ese instante, viendo a los humanos desmontar su red de espejos y guardar sus microproyectores, cuando comprendí algo que me heló más que el canto del vendaval. El verdadero terror no era el enemigo, ni sus capacidades psiónicas, ni su avance implacable. El verdadero terror era lo que los humanos estaban dispuestos a hacer de sí mismos para que otros no tuvieran que enfrentarse a esa oscuridad. No se trataba de valentía impulsiva ni de furia ciega, era una decisión consciente de cargar con la parte más pesada de la guerra y aceptarla como parte de su identidad. La capitana Velasco se acercó a mí mientras supervisaba el repliegue de su unidad. No dijo nada. Simplemente extendió la mano y me entregó una cápsula negra vacía. Sombra 9, sin carga. La sostuve sin saber si debía aceptarla. No era un arma, sino una promesa, que algún día, tal vez, me tocaría decidir si estaba dispuesto a pagar el mismo precio. En su visor, mi reflejo parecía más viejo, más cansado. Guardé la cápsula en mi cinturón, sintiendo su peso como si fuera de plomo. No era el objeto lo que pesaba, sino lo que representaba. A partir de ese momento, ya no era solo un observador. Había caminado bajo la cortina, había sentido el pulso de la unidad, había experimentado la erosión del canto y la amputación invisible de Sombra 9. Parte de su carga ya era mía, aunque no lo hubiera elegido. Cuando la luz regresó por completo y el cielo volvió a abrirse, la ilusión de normalidad cubrió el bastión como una capa fina. Pero bajo esa apariencia, todos sabíamos que la guerra seguía ahí, esperando su momento para volver. Y yo, que había venido a evaluar a los humanos, me marchaba con la certeza de que ninguna estadística podía medir lo que había visto. La última imagen que me llevé fue la de la capitana de pie en el centro de la explanada, el casco bajo el brazo, observando el horizonte sin expresión. El viento levantaba polvo alrededor de sus botas, y en sus ojos había algo que no supe descifrar del todo, no miedo, no alivio, quizá una aceptación silenciosa de que, cuando llegara el próximo canto, volverían a ser ellos quienes sostuvieran la noche. Ese día entendí que la galaxia sigue viva porque existe gente así. Y comprendí que el verdadero terror no es el enemigo, sino la posibilidad de que, algún día, dejemos de tener a alguien dispuesto a enfrentarlo.